los vectores. Un vector está ubicado espacialmente en un sistema de coordenadas que se compone de un punto inicial y un punto final. Los vectores como tal tienen esa representación y se componen de la cola y la cabeza, que es el punto de partida, y la cabeza es a donde llega. Se compone de, como les decía anteriormente, también tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Con los vectores podemos realizar diferentes operaciones que veremos a continuación. Vamos a ver una de las operaciones que podemos realizar. Entre ellas se encuentra la suma de vectores, la cual realizamos componente a componente. En primer lugar, veremos que un vector se va a representar como la letra en mayúscula, y superior a esta va a ir una flecha indicando que este es un vector, y se va a componer de tres componentes que vamos a entender como I, J y K, que serán las componentes de un vector que hace referencia al eje X, al eje Y y al eje Z. Cuando les hablaba de que la suma la realizamos componente a componente, vamos a obtener un resultado de igual tamaño, que será X, Y y Z, que equivale a decir 7 más 14, 21. Nuestro primer componente está completo. Ahora vamos a hacer el segundo componente, que es el de Y, que va asimismo hacia el otro, que será 15 menos 5 nos dará un valor de 10, y la segunda componente ya está totalmente completada, y ahora haremos el mismo proceso para la tercera y última componente, que representa mi eje Z, que será 6 más 2, que nos da el resultado de 8. Es así como realizamos la suma de los vectores, componente a componente. Ahora veremos que la siguiente operación que podemos realizar es la resta entre los vectores. Para restar lo haremos de igual forma, componente a componente. Entonces, como veíamos anteriormente, teníamos un IJK, y de forma respectiva se va a realizar la resta. 4 disminuido en 74 es como tener 4, pero como estamos hablando de la resta, va a ser 4 menos 74, el cual nos dará como resultado una suma. Algo que estábamos restando por ese otro menos se nos convierte en una suma, que será 4 más 74, 78. Ahora realizaremos la suma en el componente J, que va a ser la resta en el componente J, que será 1 disminuido en 5, o sea, 1 menos 5, nos dará como resultado menos 4, nos dará como resultado menos 4, y después tendremos que hacer el producto en esta tercer componente, que es negativo 8, menos la resta entre 12, que será lo mismo que tener menos 8 menos 12, que nos equivale a decir que eso se nos convertirá en una suma, por ende nos dará menos 20. Y este es el resultado, y de esta manera es como realizamos una resta entre vectores, componente a componente. Ahora podremos realizar la multiplicación por un escalar, la multiplicación de un vector por un escalar. Cuando hacemos esto, lo que estamos realizando es la amplificación del vector, la cantidad de veces que nos dice el escalar. Entonces procederemos de la siguiente manera. El escalar lo vamos a multiplicar por cada componente del vector. Para nuestro caso será 3 en producto de 20, que nos dará 60, nos da como resultado 60 para nuestra componente en I. Ahora vamos a tener este mismo escalar en producto de mi siguiente componente, que es la componente J, que va a ser
3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 1, 3, 45. Y el mismo proceso realizamos para la siguiente componente, que será 3 por mi componente en K, que es 3 en producto de 3, que nos da como resultado 9. La multiplicación me amplifica el vector y lo hago componente a componente como si estuviera distribuyendo. Es de esta forma como lo deben realizar. Ahora veremos cómo realizar el producto vectorial. Para realizar un producto vectorial tenemos que contar, valga la redundancia, con dos vectores que están compuestos por I, J y K, que nos hacen referencia a nuestros componentes X, Y y Z. Para poder realizar este producto, que es una multiplicación, haremos lo siguiente. Colocaremos a nuestro vector V con cada componente respectiva 15, negativo 4 y 3. Y luego ubicaremos el vector U, que hace referencia a 16, a 4 y 12. Cuando nosotros realizamos un producto vectorial, teóricamente debemos tener en cuenta que vamos a tener un resultado en un corchete que va a hacer referencia a mi componente para I. Siempre va a ir seguida de una resta que me va a indicar un resultado para J, y después en suma tendremos otro resultado que nos va a hacer referencia acá, a la componente de K. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si estamos pensando en I, lo que tenemos que hacer es tapar toda esta primera columna y hacer el producto de la siguiente manera. Negativo en cruz, negativo 4 por 12, entonces esto nos dará negativo 4 por 12 menos, para ir seguido de un negativo general de 4 por 3, de 4 por 3. Luego, cuando lo hacemos para J, lo que hacemos es tapar toda la columna que me tenga J. Entonces lo que yo hago es lo siguiente, la tapo y lo que digo es 15 por 15 en producto de 12, entonces lo ubico, 15 en producto de 12, y el resultado que me dé lo voy a restar con 16 en producto de 3, 16 en producto de 3, y cuando estemos buscando la componente en K, vamos a dejar de tapar a J para proceder a tapar a la K, que será 15 por 4, 15, que será 15 por 4 menos, y vamos a mirar, menos 16 por negativo 4, 16 negativo 4, lo cual nos dará como resultado menos 60, aquí adentro nos da 132, pero con este negativo que teníamos afuera nos dará como resultado menos 132,124 positivo, el cual, y esos resultados también podemos representarlo como el componente IJK como menos 60I menos 132J más 124K. Y es así como obtenemos los resultados para nuestro ejercicio. Recuerden que siempre que lo vayan a hacer, si están en I, tapan la columna de I, si están en J, tapan la J, y si están en K, la tapan. Y hacen la multiplicación en cruz, y siempre cuando estén en esa parte va a ser más, menos, más. Es así como es realizar el producto vectorial en sus ejercicios. Ahora veremos cómo realizar la magnitud. Ahora veremos cómo hallar la magnitud de un vector. Para poder hallarla siempre debemos tener en cuenta esta ecuación, que es la que nos va a determinar cuál es la magnitud. Tenemos
el vector como tal con su componente x, y y z, y para hallar la magnitud se nos dice que todas estas componentes las vamos a elevar al cuadrado y las vamos a estar sumando, y esto le vamos a sacar la raíz. Para el día de hoy tenemos el ejemplo del vector u, que está compuesto de tres componentes que son 10 para x, 2 para y y 6 para z. Entonces lo que procederemos a hacer es reemplazar en nuestra ecuación, vamos a decir, la magnitud de mi vector u va a ser equivalente a tener 10 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado, todo en suma, y recordemos que todo esto va en raíces. Y el resultado que nos dará será, ustedes lo pueden meter a una calculadora para comprobar el resultado, y el resultado correspondiente será 2 por raíz de 35, el cual en decimales será equivalente de 11.832. Es así como ustedes hallan la magnitud de un vector, siempre utilizando la ecuación de tener todas las componentes elevadas al cuadrado en raíz.